Bienvenidos todos. Ya, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Bueno, también es muy emocionante ver pues que estamos participando ya en el mes patrio, ¿no? A puertas pues ya de celebrar el bicentenario, chicos. Y qué bueno pues que haya esta actitud pues de identidad, ¿no? Con los símbolos patrios y con todo lo que representa nuestra historia, ¿no? Nuestro pasado, nuestras figuras, ¿no? Nuestros héroes, nuestras tradiciones, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? ¿Sí? Más allá pues de los problemas políticos, ¿no? Hay algo que pesa, pues chicos, es la identidad de patria, ¿no? ¿Ya? Y qué bien, y hay una serie de actividades que están impulsándose, ¿no? Y los animo, pues chicos, a participar, a enviar sus videos, ¿no? Para que podamos, pues, conmemorar, ¿no? Este evento, ¿no? Tan importante que es el Bicentenario, ¿no? Muy bien. Dicho esto, ahora sí, voy a comenzar la sesión de hoy. El tema, como ven ahí, es el indigenismo peruano. ¿Ya? Este tema lo vamos a trabajar en 2 clases. ¿Por qué? Porque es un tema que abarca varios autores, ¿ya? Y varias obras. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a comenzar con la visión del indigenismo, sus características, sus primeros representantes. ¿Ya? ¿Listos, listos? Vamos a comenzar. Ya. Ya, primero, chicos, este tema, aparte de dar a conocer autores y obras del indigenismo en el Perú, donde se hablará, pues, del indígena y su mundo, ¿no? Es un tema que busca la reflexión, ¿no? Del lector, del público, frente, pues, a la problemática del indígena en el Perú, ¿sí? El problema del indio, cuál es la situación del indio a lo largo de la historia del Perú, ¿no? ¿Qué problemas han afectado al pueblo indígena a lo largo de la historia del Perú? Estamos hablando, chicos, de mucho tiempo, de muchos siglos, desde la etapa colonial, desde que llegaron los españoles, claro, porque antes que los españoles estuvieron ellos, ¿no? Ellos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la costa, en Lima, ¿había pueblos indígenas en Lima antes que vengan los españoles? ¿Les han hablado algo de eso en historia? ¿Habían pueblos indígenas aquí en Lima? ¿Existe o existió una cultura Lima? ¿Sí o no? Claro que sí existió, ¿no? Aunque el nombre Lima ya lo pusieron los españoles, pero sí existió una cultura, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿No? Ya tú sabes por historia que ellos fueron, pues, sometidos, muchos de ellos tuvieron que irse, ¿no? De estas tierras, ¿no? ¿No? Ante, pues, la explotación, ante el aniquilamiento, ¿no? Y los españoles ocuparon este territorio, ¿sí? Pero ellos estuvieron primero, ¿sí o no? O sea, ellos eran los dueños, ¿no? Fueron despojados de su territorio, ¿no? Y a lo largo de la historia tú has visto pues que el indígena ha sufrido maltrato, discriminación, eh, menosprecio, ¿no? Se logró la independencia del Perú, ¿no? Se fueron los españoles, pero la situación del indio continuaba prácticamente igual, ¿no? Habían criollos en la costa y habían pues pueblo indígena en la sierra, ¿no? ¿Y qué decían en esa época? Que el Perú eran los criollos, ¿no? Que el Perú eran solamente los criollos, no tomaban en cuenta al pueblo indígena, chicos, ¿no? Pero te das cuenta, un país que tiene origen andino, origen indígena,
y no toman en cuenta al pueblo indígena y para remate los explotan, los menosprecian. Eso era algo contradictorio, ¿sí o no? Mínimo había que respetar sus derechos, mínimo había pues que hacer que la justicia sea para todos, ¿sí o no? Pero el indígena a lo largo del tiempo pues ha sido engañado, menospreciado, ¿sí o no? Discriminado y hasta el día de hoy, ¿sí o no? Hasta el día de hoy el indígena sigue siendo menospreciado, ¿no? ¿Por qué crees que hay esos insultos que hasta ahora se escuchan de cholo, serrano, indio? O sea, lo ven como un menosprecio, ¿sí o no? ¿No? Pero yo te pregunto, ¿gracias a quiénes ustedes tienen alimentos de primera necesidad? La papa, ¿no? El trigo para hacer el pan, ¿no? Las habas, el maíz, ¿no? Gracias a quiénes, a ellos que te están mirando, ¿ya? Ellos son los que producen, los que trabajan la tierra, ¿no? ¿Sabes cuánto les pagan? ¿Sabes cómo viven? ¿Sabes si tienen buenos colegios? ¿Si tienen hospitales? ¿No? ¿Tienen internet como tienes tú en tu casa? No lo tienen, chicos. ¿Tienen justicia? No lo tienen. Porque como no saben leer ni escribir, los engañan. Le dicen que la ley es así, que es asá, y ellos tienen que aceptar, ¿no? Eso ha pasado, chicos, a lo largo de la historia, ¿no? Hace 100 años surgió este movimiento y se preguntaron, ¿cuál es el verdadero Perú? ¿No? ¿Será como dijeron los criollos? El Perú es la costa, ¿no? O como dijo Valdelomar una vez, el Perú es Lima. Aunque él lo dijo en tono burlón, ¿eh? Porque realmente todos pensaban que el Perú era Lima nada más, pero Perú era más que Lima, ¿no? Más que la capital, ¿sí, no? Entonces comienzan pues a aparecer escritores, políticos, intelectuales que van a hablar de la situación del indígena y van a reclamar por sus derechos, van a exigir que se respete la cultura andina, ¿ya? Esa va a ser la misión del indigenismo, valorar la cultura andina, que se conozca, que se sepa cómo es para que se le valore, se le respete como una nación muy importante, ¿no? En el Perú, ¿no? Muy bien, entonces, este tema busca dar a conocer, ¿ya? Digo esto porque muchos no conocen, chicos, no conocen y solamente eh, juzgan o solamente se dejan llevar por lo que dice la gente, ¿no? Y uno tiene que conocer, tiene que investigar, ¿sí? Bien, entonces, ante el problema del indio, aparece el indigenismo. Hay una tarea, la tarea es reivindicar al indígena, devolverle sus derechos, ¿no? Y revalorar su cultura, ¿no? Su cultura, ¿no? Ya, entonces, definamos, ¿qué es el indigenismo? Mira, el indigenismo es un movimiento cultural que busca la reivindicación y revaloración global del mundo indígena o andino, ¿ya? Ojo, es cultural, porque no solamente abarca literatura, abarca música, abarca pintura, abarca fotografía, escultura y otros campos del conocimiento como la sociología, la etnología. O sea, es amplio, es muy amplio, ¿ya? Nada más hablando de arte, se cuenta la literatura, se cuenta la pintura. Por ejemplo, en esta época vivió el primer pintor indigenista del Perú, José Sabogal, ¿ya? José Sabogal fue pintor indigenista que hace cuadros sobre el mundo indígena. Ya este cuadro, por ejemplo, ¿no? De la mujer andina con su hijito en la espalda, con su manta, lo pintó José Sabogal. Este otro cuadro vemos al indígena, ¿no? Explotado, arriba está el patrón, el hacendado, ¿no? Con su látigo, ¿no? Esos cuadros los pintó José Sabogal. Pintura sobre el mundo indígena, ¿sí?
También el indigenismo se da en música y fotografía. Por ejemplo, en esta época del indigenismo, se compuso esta famosa melodía, chicos, El Cóndor Pasa, compuesto por Daniel Alomía Robles, melodía conocida mundialmente. Me imagino que has escuchado El Cóndor Pasa, ¿no? A ver, ¿quién no ha escuchado El Cóndor Pasa? Porque puede ser que no lo hayas escuchado también. ¿Han oído o no El Cóndor Pasa, chicos? Ah, creo que estoy solo. ¿Han oído o no El Cóndor Pasa? Allá, en versión de Mar Anthony. ¿Así? ¿En salsa? Mm. Ah, yo la escuché en versión rock. Sí, hay una versión rock de Paul Simon. Sí, lo han llevado a muchos géneros. ¿Marcha militar también, sí o no? ¿Quién no ha escuchado El Cóndor Pasa en marcha militar? ¿Sí o no? Claro, famosa es esta melodía. A ver, recordemos. Recordemos esa melodía brevemente. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muy bien. Esa es la entrada de la melodía El Cóndor Pasa, famosísima a nivel internacional, se conoce esta melodía, ¿ya? Esa melodía es andina, es indigenista, compuesta por el cusqueño Daniel Alomía Robles, ¿ya? Entonces abarca música. También abarca fotografía, mire. Esta que ves aquí es un clásico de la fotografía indigenista, eh, lograda por Martín Chambi, fotógrafo cusqueño, que hace muchísimas fotos sobre el mundo andino, sobre el hombre andino, indígena. Por ejemplo, fíjate esta foto, ¿no? Ahí el indígena grandote, pero mira cómo está todo pobre, con su ropa vieja, llena de huecos, parches, ¿no? Y vemos aquí al hombre blanco, al criollo, que se acerca a él, lo mira con respeto, ¿no? Lo abraza. O sea, esa es la intención del indigenismo, acercarse al hombre indígena, conocerlo para entenderlo, para comprenderlo y para ver, pues, la necesidad, cuáles son sus necesidades, sus problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el indigenismo es todo un movimiento cultural que buscó reivindicar al indígena. ¿Listo? Ya, volvamos al cuadro de la definición. Ya. Entonces, cultural, revalora al indígena y su mundo. Ah, y denuncia y condena a un sistema que lo excluye y lo degrada. Sí, hay mucho carácter político aquí, se denuncia la opresión, la explotación que sufre el indio, ¿no? Se denuncia un sistema que, como dice acá, pues lo excluye y lo degrada, ¿no? Bien, características del indigenismo. Ya, primero, el indigenismo dice supera la idealización del indio. Ya, ¿qué significa esto? Antes del indigenismo, como vamos a ver en una diapositiva siguiente, existía una mirada, eh, digamos, tipo sentimental sobre el indio. Al indio siempre lo veían con pena, porque el indio siempre estaba con la cabeza agachada, triste, callado, nunca reaccionaba, nunca se quejaba, a todo decía sí, patrón, sí, señor, ¿no? Esa es una visión todavía, pues, incompleta, irreal del indio, porque no todos los indígenas eran así, pues, ¿no? En la literatura indigenista aparece una visión objetiva, o sea, una visión más realista. Presentan al indio de carne y hueso, tal y como es, con defectos y con virtudes. Aparecen
indígenas que son sabios, bondadosos, pero que también van a ser rebeldes, ¿no? Que se van a enfrentar, que van a decir ya basta de abusos, ¿no? Que van a luchar por sus tierras. Aparecen personajes indígenas más reales, con vicios y con virtudes, ¿no? Algunos son bandidos, otros son muy honestos, como en la vida real, pues, ¿no? Que hay todo tipo de personas, ¿no? Dos, hay un carácter ideológico, busca la conciencia social. Claro, o sea, eh, la tarea de este movimiento es que el lector, el público, reflexione, claro, reflexione sobre la situación del indígena, ¿no? Que lo comprenda, ¿no? ¿Sí? Que lo conozca y lo comprenda, ¿correcto? Bien. ¿Qué más? Dice, tiene mayor acercamiento eh, al mundo andino. Nos va a mostrar su cultura, su cosmovisión. Claro, o sea, antes se hablaba de que el indio está explotado, punto, ahí quedaba el problema, ¿no? Ahora los indigenistas nos van a mostrar más, ellos conocen su cultura, cómo viven, cómo piensan, cuáles son sus creencias, cuál es su folclore, su música, ¿no? Saben más, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se acercaron, porque ellos vieron de cerca el mundo andino. Algunos incluso vivieron entre indios, ¿sí? Claro, uno no puede hablar de algo que no conoce. Han habido autores que hablaron del indígena sin conocer el mundo indígena, ¿no? Sin haber estado jamás en su vida en la sierra peruana, ¿no? Y así no se puede ser objetivo, pues, ¿no? Si tú quieres hacer un cuento sobre, a ver, la vida en los cuarteles del ejército, tendrías que meterte a un cuartel del ejército para saber cómo es de verdad, ¿no? Vivir ahí toda la realidad que ellos viven, ¿no es cierto? Porque si no vas a hablar de manera, pues, irreal o parcial, ¿no? Entonces ellos se acercaron al mundo indígena y por eso es que lo van a conocer mejor, ¿ya? Incluso su cosmovisión. Cuando digo cosmovisión, me refiero a sus creencias, esa visión mítica, mágica que tenían del mundo, ¿no? El mundo indígena cree, por ejemplo, que la naturaleza tiene vida, que los cerros tienen vida, que son como dioses tutelares, ¿no? A los cuales hay que hacerle ofrendas, ¿no? Para que les vaya bien, ofrendas para que ya no los castiguen, porque a veces los castigan, dicen, no hay lluvia, hay sequía, había que ofrendar a la tierra, a los cerros, a las lagunas, ¿no? Ellos tienen esas creencias, pues, ¿no? Claro, o que existen demonios, ¿no? Lugares endemoniados que ellos no pueden tocar, ¿no? O sea, esas creencias ellos la tienen y los escritores van a conocer todos esos mitos, todas esas creencias, ¿no? ¿Ya? Bien, por último nos dicen que en el indigenismo hay una visión endógena o interior del hombre indígena, ¿ya? O sea, ellos van a conocer también su interioridad, sus sentimientos, sus pensamientos, sus frustraciones, sus anhelos. Conocen al indio por dentro también, ¿ya? O sea, el indigenismo es una visión más completa, definitivamente más real y más completa que eh, las, los autores pues, que han hablado del indio antes, ¿no? Bien, atención con los representantes. Tenemos aquí al iniciador. El primer escritor indigenista fue el señor Enrique López Albújar, ¿ya? Autor del libro Cuentos Andinos, que aparece en 1920. ¿Ya? Este es el primer libro indigenista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya se supera la visión idealizada, la visión sentimental, aparecen indígenas más reales, indígenas que viven en sus comunidades libremente, con sus propias leyes drásticas, con sus costumbres, con sus creencias, con sus rebeldías, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que eh, Enrique López ya es considerado iniciador del indigenismo, ¿ya? Por una visión
realista respecto al anterior, ¿no? Pero él tiene sus limitaciones todavía, ¿no? No nos habla de manera total de la cultura indígena, porque Enrique López de Albujar fue un juez que mayormente conocía a indígenas que habían cometido delitos. Por eso que él habla mucho de este tema, ¿no? Del delito, de indígenas que han robado en sus comunidades, o que se han rebelado contra las leyes de sus pueblos, o que han matado o haciendo justicia por sus manos. Entonces él atendía, como juez, atendía casos de delito. Por eso que básicamente ese es el tema de sus cuentos, ¿no? O sea, no va más allá. Entonces, pero sí lo hace con realismo, eso sí, con realismo. Es un punto de partida. Ya los grandes autores del indigenismo aparecen en la década del 30 hasta el 50. ¿Ya? Aquí, ojo, aparece la trilogía andina, o sea, los tres mejores autores del indigenismo en el Perú, y que se van a dividir en tres zonas. ¿Ya? Ahí está la trilogía, conformada por Ciro Alegría en el norte, José María Arguedas en el sur y Manuel Escorza en el centro. ¿Ya? O sea, Ciro Alegría te habla de la Sierra Norte, de la Sierra Norte. ¿Ya? Por ejemplo, su obra El mundo de Sancho y Ajeno se ambienta en la Sierra Norte del Perú. ¿Ya? José María Arguedas, él te habla de la Sierra Sur del Perú, del Cusco, de Ayacucho, de Abancay. ¿Ya? Esa es la Sierra Sur del Perú. ¿Ya? Y que se va a notar en su novela Los Ríos Profundos. Y en el centro, en la Sierra Central, destaca Manuel Escorza, poeta y novelista, que nos habla de historias que ocurren en Cerro de Pasco, que ocurre o que se ambienta pues en la Sierra Central del Perú. ¿Ya? Entonces ellos son los tres principales autores del indigenismo y ojo con las respectivas zonas. ¿Ah? Alegría en el norte, Arguedas en el sur y Escorza en el centro. Bien, continuamos. Ya hemos visto esto, ya hemos visto esto. Acá está la cosmovisión andina, chicos. Mira las creencias, ¿no? Cómo el indígena le hace tributo, ofrenda a la tierra, ¿no? Le paga ofrendas, ¿no? A la tierra, porque ellos creen, pues, que la naturaleza tiene vida, ¿no? La madre tierra, por ejemplo, acá, ¿no? Ellos aman la naturaleza, respetan, cuidan la naturaleza, ¿no? Porque la consideran una divinidad, ¿no? Una madre, ¿no? Madre tierra. La Pachamama, pues, ¿no? Son las creencias del hombre indígena, ¿no? Bien, otra figura que también cabe citar aquí es el gran pensador José Carlos Mariátegui. Fue el mayor pensador de ese periodo, ¿no? ¿No? José Carlos Mariátegui va a teorizar sobre el problema del indio, ¿no? Él articula el problema del indio con los conflictos socioeconómicos, la tierra, la explotación. O sea, él dice, el problema del indígena es económico. El problema del indígena es que le quitan la tierra, que lo explotan, ¿no? Que lo empobrecen. Eso es lo que se tiene que resolver, dice Mariátegui. El indígena es explotado por los gamonales, por los grandes hacendados en la sierra, ¿no? Entonces él va a teorizar el problema del indígena y va a plantear la solución, ¿no? La solución es en este caso, acabar con el latifundismo, con el gamonalismo que explota al indígena, ¿no? Él va a dirigir la revista Mauta, una revista de arte vanguardista e indigenista. Ahí va a publicar sus artículos y obras artísticas de esa época, ¿no? Ahora, hay una limitación. José Carlos Mariátegui no pudo conocer el mundo andino de cerca. Tampoco podía hablar con los indígenas porque él no hablaba quechua, ¿ya? Sin embargo, su análisis ideológico es impecable, es trascendente. Entonces, él conoce el problema del indio, lo va a teorizar, va a plantear soluciones, pero no va a tener mucho conocimiento de sus creencias, de su cultura,
porque él no tuvo la oportunidad de conocer el mundo andino, ¿ya? Porque tú sabes que cuando él comienza pues a participar en política, lo desterraron del Perú. El gobierno de Leguía pues lo saca del Perú, ¿no? Para que no haga problemas, para que no reclame, no agite a la gente, ¿no? Lo sacaron del Perú, ¿no? Entonces no tuvo la oportunidad de conocer el mundo andino, pero sí, él sabía del problema y él plantea un análisis muy lúcido, ¿no? Muy lúcido. Y eso lo vas a encontrar en este libro. Este es su libro más famoso. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿ya? Esta es una obra clave en la historia de la literatura en el Perú. Un libro que debe ser leído, ¿ah? Claro, cualquier persona que se jacte de ser culta tiene que haberle dado una ojeada por lo menos a este libro. Porque aquí él te habla de todo, ¿ah? Mariátegui era un hombre que sabía de todo, ¿ya? Aquí te habla del, del problema económico en el Perú, el problema de la educación, el problema del centralismo, el problema de la literatura, el problema de la tierra, del indio, el problema de la sociedad. O sea, es un libro completo, tiene de todo. Mariátegui era un hombre que sabía de todo, ¿eh? A pesar que él no pudo ir a la universidad, ¿no? Era un autodidacta, un hombre que se formaba a sí mismo, que leía un montón, dominaba todos los campos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tú quieres saber de economías, sociología, literatura, historia, ¿no? Incluso cine, pintura, él habla de todo, ¿no? Pues es un libro muy importante, ¿no? En la historia literaria. Aquí tenemos al iniciador del indigenismo, ¿no? Lo remarco, ¿eh? No olvides, el iniciador perdón, fue Enrique López Albúcar, con su libro Cuentos Andinos. Este libro se publicó, repito, en 1920, ofrece una visión realista y objetiva del indio, ¿ya? Pero aún sesgada. ¿Qué significa sesgada? Que todavía está, digamos, incompleta. O sea, no es una visión, digamos, global del indio, porque solamente se centra en el tema del indio que delinque o viola la ley. Es que como era juez, solamente pudo conocer a indígenas que habían delinquido o habían violado leyes, ¿no? Y es una visión todavía parcial, pues, ¿no? ¿No? No se puede generalizar, pues claro. Es como cuando, ¿no? Ahora dicen, ya que nos visitan a veces, ¿no? Los vecinos del norte, ¿no? Los venezolanos, hemos visto que algunos han delinquido, ¿sí o no? Cierto, han matado, han robado, pero la pregunta es, ¿todos los venezolanos son así? ¿Tú qué dices? No se puede generalizar. Yo he conocido venezolanos que sí son trabajadores, que sí son decentes, ¿no? Sí o no, pero hay otros que sí son delincuentes. Pero yo no puedo generalizar, todos son delincuentes. Entonces, Ciro Alegría, perdón, Enrique López hablaba de indígenas que habían cometido delitos. Esa fue la limitación, solamente pudo hablar de ese tema, porque eso es lo que él conocía, ¿no? ¿Ya? Pero con indígenas que tenían tanto vicios y como virtudes también, ¿no? ¿Ya? Pero que cometieron delitos, ¿no? Bien, entonces, a pesar de todo, por su realismo, él es iniciador del indigenismo tradicional. Ya, aquí, ojo, te muestro la evolución del indigenismo. ¿Ya? ¿Cómo evoluciona el indigenismo? El tema sobre el indígena. Ya, mira, hay tres momentos, tres momentos. Los antecedentes, el indigenismo tradicional u ortodoxo y el neoindigenismo. A ver, los antecedentes corresponden a la etapa previa. El indigenismo, ojo, se da en el siglo XX, ¿ya? Siglo XX. Los antecedentes aparecen un siglo antes, en el siglo XIX. ¿Ya?
siglo XIX. En el siglo XIX aparecen los precursores del indigenismo. Se da el preindigenismo con la escritora Clorinda Mato y Manuel González Prada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Clorinda Mato, la cusqueña, ¿no? ¿Cuál era la obra cumbre de Clorinda Mato? A ver quién lo recuerda. La obra cumbre de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ave sin nido, exacto. Muy bien, correcto. Ajá. Muy bien, Marjorie, correcto, Ángela. La novela Ave sin nido, donde ella denuncia la explotación del indio y habla pues de cómo el indio es pues sometido, el indio agacha la cabeza, se deja humillar, ¿no? No puede defenderse y otros tienen que defenderlo, ¿no? ¿No? O sea, esto, chicos, tiene una también limitación. Clorinda Mato y González Prada defendieron al indio, pero su enfoque es paternalista. O sea, ven al indígena como un niño desamparado, pobre, al cual hay que proteger. ¿Cómo hace pues un papá con un hijo? Lo protege, ¿no? O le quiere dar educación, ¿cierto? González Prada decía, hay que educar al indígena, ¿no? Eso es enfoque paternalista, querer proteger, educar al indígena. En Ave sin Nido, los indígenas no se defienden por sí mismos. Los esposos Marín, ¿no? Que sienten compasión, los defienden, ¿no? Pero ellos están muy sumisos, muy resignados, ¿no? Entonces esa visión todavía es incompleta, ¿no? Pero sí los defendieron, ¿no? Clorinda Mato y González Plata defendieron al indio, pero con un enfoque paternalista, ¿no? Ya, en el siglo XIX también se dio el indianismo. El indianismo, chicos, es lo contrario de lo que hicieron los preindigenistas. Ellos no defendieron al indígena, al contrario, tuvieron una mirada, dice, una mirada exotista. O sea, ver al indígena como extraño, como ajeno a nuestra sociedad. El indígena como si fuese un extraterrestre que no pertenece al Perú, que tiene otra forma de vivir, tiene una conducta diferente y por tanto no es peruano. Verlo como extraño. Así, por ejemplo, plantea Ventura García Calderón. Él escribió muchos cuentos sobre indígenas, pero él jamás en su vida estuvo en la sierra, jamás trató con indígenas, ¿no? Él era un escritor de la alta sociedad limeña, que más paraba en el extranjero que en el Perú, más tiempo vivió en Francia que en el Perú. Venía a Lima y con las justas llegaba a Chosica. Y eso le daba soroche, ¿no? Entonces, él no conocía el mundo andino. Por eso que su mirada, pues, es irreal en base a noticias que ha leído, que indígenas que por ahí han matado, se han rebelado, ¿no? Y decía, pues, los indios son bárbaros, salvajes, vengativos, ¿no? Una visión, pues, completamente excluyente, discriminante, ¿sí o no? Ese es el indianismo. Una mirada que excluye al indígena, que lo ve como extraño a nuestra sociedad. ¿Ya? Por eso digo, es lo contrario al preindigenismo, que sí defiende al indígena. Ya, pero todo esto es siglo XIX, chicos. El indigenismo oficialmente aparece en el siglo XX, donde ya se abandona esta visión paternalista. Lógicamente, jamás habrá visión exotista porque el indigenista admira el mundo andino, lo respeta. El indio para él es su amigo, casi su hermano. ¿Ya? Es otra mirada diferente, porque ellos lo conocieron más de cerca. ¿Ya? Entonces aquí la literatura es realista, la estética, o sea, el estilo es realista, denuncia la situación social y económica del indígena. En esa línea destacan Enrique López Albújar y el principal va a ser Ciro Alegría. Él es el más notable representante del indigenismo ortodoxo o tradicional. Ya, pero falta un tercer momento.
El neoindigenismo. El neoindigenismo que se desarrolla en la década del 50, los años 50 en el Perú. ¿Ya? El neoindigenismo sigue siendo indigenismo, sigue hablando del indígena y el mundo andino. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso se utilizan técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana. O sea, técnicas modernas, técnicas modernas. Por ejemplo, el monólogo interior, el flashback, el realismo mágico, o sea, incluir los mitos como parte de la realidad, ¿no? Y todo eso, pues, es novedoso, ¿no? Entonces, habla del mundo andino, pero usando técnicas modernas de narración. ¿Ya? Ya, esos son los tres momentos de la evolución del indigenismo, ¿ya? Los antecedentes, el indigenismo tradicional y el neoindigenismo. Hasta aquí, chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna inquietud, cualquier duda o cualquier comentario, bien recibido. No había leído algunos mensajes. Jordi nos dice que, ya del Cóndor pasa, ¿no? Lo tocó en flauta. Muy bien. Gabriel dice que lo tocó en trompeta. En clase de música. Ya ves, es conocida esa melodía, ¿no? Ya, a ver, Mario nos pregunta, ¿qué significa ortodoxo? Bien, ortodoxo significa tradicional, ¿ya? Tradicional, lo clásico, tradicional, lo clásico. O sea, hay un indigenismo clásico, que es ese indigenismo que cuenta de manera realista historias de indígenas y problemas del mundo andino, ¿ya? En cambio, el neoindigenismo es más moderno, ¿sí? Entonces, el ortodoxo es tradicional, lo antiguo, y el neoindigenismo es lo moderno, digamos, ¿ya? Entonces, el ortodoxo es tradicional. Bien, sigamos. Y ahora sí hablemos del autor de esta clase. El autor clave de este tema de esta primera clase es el gran Ciro Alegría Bazán, ¿ya? Ciro Alegría Bazán, del indigenismo ortodoxo, ¿ya? O tradicional. A ver, hablemos de la vida y la importancia de Ciro Alegría. A ver, Ciro Alegría, él nació en una provincia andina, él nació en Huamachuco. Huamachuco es una provincia que queda en el departamento de La Libertad, ¿ya? Pero Huamachuco, La Libertad tiene costa y tiene sierra. Él nació en la Sierra de La Libertad, en la provincia de Huamachuco, ¿ya? Huamachuco. Ya, pero él no era indígena, no, él era mestizo, acriollado más bien, y no era pobre, no, él nació en una hacienda enorme, próspera, ¿no? Él era hijo de terratenientes, ¿no? Por eso desde niño conoció el mundo andino, conoció a indígenas, de niño jugaba con niños indígenas en la hacienda, ¿no? Pero él tuvo vida cómoda, buena educación, estudió en el mejor colegio de Trujillo, el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor nada menos que a César Vallejo, ¿no? Él fue alumno de César Vallejo, ¿ya? Después ingresó a la Universidad de Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? Y estando en la universidad, él se va a unir al APRA, al Partido Aprista Peruano, ¿ya? Se unió al APRA en los inicios del APRA, cuando el APRA era el APRA, ¿ya? No el APRA actual, que es una cueva de ladrones, de corruptos, ¿sí o no? El APRA del fundador. ¿Quién fundó el APRA, chicos? ¿Quién fue el fundador del APRA? ¿Alguien recuerda quién fue el fundador del APRA? No me vayas a decir Alan García.
Más bien él corrompió al APRA, ¿no? El fundador del APRA fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Ajá, bien, Valeria, Jordi lo recordó, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, cuando se funde el APRA, al comienzo era un partido, pues, de izquierda, un partido que luchaba por los obreros, por los campesinos, que era antiimperialista, que le hizo revolución al gobierno, ¿no? De turno. Fue un movimiento de carácter incluso así subversivo, ¿eh? Y Ciro Alegría se unió al APRA en esos tiempos, ¿ya? Él escuchaba pues a su maestro Víctor Raúl Ayala Torre y él se une al APRA, ¿ya? Pero por unirse al APRA y participar en estas luchas, ¿no? Él sufrió prisión y destierro. Lo encarcelaron por ser aprista, lo desterraron del Perú. A él y a otros líderes apristas lo desterraron a Chile. ¿Ya? Me da un par de... Ya, bien, bien, sigamos chicos, atención, atención, sigamos. Ya, entonces, fue desterrado el Perú por su militancia en el APRA, ¿ya? Así como a Mariátegui también lo sacaron del Perú, porque él también tenía un partido, el Partido Comunista Peruano. Ciro Alegría fue desterrado por su militancia en el APRA, ¿no? ¿Ya? Se fue a Chile, lo exiliaron a Chile. Pero en Chile, pues él, a pesar, ¿no? De la adversidad, salió adelante, ¿ah? Sí, a pesar que estaba lejos de la patria, lejos de la familia, solo, ¿no? Con futuro incierto, ¿no? Tuvo el apoyo de algunos intelectuales chilenos que tenían simpatía por el APRA y él pudo conseguir trabajo, lugar donde vivir y pudo escribir sobre todo. Tuvo la suerte de conocer a la poeta Gabriela Mistral. ¿Han oído de Gabriela Mistral, chicos? ¿Quién fue Gabriela Mistral? Gabriela Mistral fue poeta y fue educadora y defensora de los derechos de la mujer en Chile, ¿ya? Ella se ganó el Premio Nobel de Literatura, el máximo premio, el Premio Nobel de Literatura. Ella, Gabriela Mistral, ayudó a Ciro Alegría. Sí, fue profesora, claro, ella fue educadora. Claro, claro. Tiene muchos poemas al maestro, a los niños, sí, ¿no? Entonces ella ganó el premio Nobel y ella, bueno, fue la que ayudó a Ciro Alegría en Chile, en Chile. Entonces, con la ayuda de estos intelectuales, Ciro Alegría va a tener dónde vivir, va a tener trabajo de periodista y va a escribir sus novelas. Allá escribió sus 3 mejores novelas, y sobre todo El mundo es ancho y ajeno, que es su novela más importante, su obra cumbre, y con esta novela él se ganó el Premio Latinoamericano de Novela, ¿ya? Premio Latinoamericano de Novela, ¿ya? Es un concurso de literatura a nivel continental y él obtuvo el primer puesto, ¿ya? Este premio viene acompañado de $100,000, ya $100,000, que era pues una fortuna, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Si ahora es plata, imagínate en esos tiempos, era una fortuna, ¿sí o no? Y su novela va a ser traducida a muchos idiomas cultos, ¿no? De la tierra, ¿no? Al inglés, al francés, al alemán, al checo, al ruso. O sea, esta obra se hace mundialmente famosa. Ciro Alegría va a ser nuestro primer novelista internacional, ¿ya? Su obra va a ser leída a nivel mundial,
¿de acuerdo? Era el peruano más famoso de los años 40. Más o menos como Vargas Llosa en la actualidad, que también es famosísimo a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto le pasa estando desterrado en Chile, ¿ya? Claro, de ahí se va a Estados Unidos, se va a Puerto Rico, después va a Cuba. En Cuba se casó con una cubana, ¿no? Él vivió muchos años fuera del Perú en esa época del destierro, que no podía volver, estaba desterrado. Cuando ya caen los gobiernos que persiguen al APRA, ahí recién regresa al Perú, ¿no? Regresa al Perú y lo primero que hizo fue renunciar al APRA, porque se enteró pues de todas las traiciones, de la corrupción, ¿no? Y renunció inmediatamente al APRA, ¿no? Porque en esos tiempos ya habían traiciones a los ideales iniciales del APRA, ya había corrupción, ya habían pues alianzas por conveniencia, ¿no? Por favorecerse a sí mismos, ¿no? Entonces, por eso Alegría renunció al APRA finalmente y se metió al partido Acción Popular de Belaúnde Terry, ¿ya? Lo eligen diputado y ahí nomás le dio un derrame cerebral y cayó muerto, ¿no? Esa es la vida de Ciro Alegría. Pero fue un hombre que escribió novelas donde habla de la lucha del hombre andino contra las injusticias de los gamonales, contra las injusticias de los jueces en el mundo andino, ¿no? Incluso el indio que lucha contra la naturaleza andina. Chicos, ¿conocen la sierra? ¿Han viajado a algún lugar de la sierra? ¿Han visto esos paisajes andinos? ¿Han visto esos paisajes andinos? No me refiero a las ciudades de la sierra, ¿no? A esos paisajes que están fuera de las ciudades, esos cerros verdes, donde hay ríos, donde hay cielo azul, nubes blancas, toda una geografía pues impresionante, ¿no? La naturaleza andina es hermosa, pero también es agresiva. Sí, claro que sí. Hay lluvias torrenciales, hay heladas, a veces hay sequía, hay huaicos, ¿sí o no? La naturaleza también es agresiva. Entonces, en estas obras de alegría se va a hablar de cómo el indígena va a tener que luchar contra las inclemencias del clima, de la naturaleza, ¿no? Bien, aquí debajo tienes las 3 mejores novelas de Ciro Alegría, ¿ya? La serpiente de oro, Los perros hambrientos y la mejor, El mundo es ancho y ajeno, ¿ya? Que es la que vamos a analizar a continuación, ¿ya? Atención, hablemos del mundo es ancho y ajeno. Ya, esta novela, como ya te comentaba, lo hizo internacional a Ciro Alegría. Gana un premio, es traducido, Alegría viaja, habla de su obra en diferentes lugares. Él va a hacer conferencias en diferentes universidades de América, ¿no? Veamos la obra. El mundo es ancho y ajeno es una obra épica, de género épico. ¿Por qué épico? Porque narra una historia, porque nos cuenta una larga historia, una gran historia, ¿no? Profesor, ¿se puede decir narrativo? Sí, no hay problema. Puede decir épico o narrativo, ¿ya? Especie novela. ¿Por qué? Porque es extensa, tiene más de 500 páginas. La versión original tiene más de 500 páginas, ¿no? Es una obra que se narra con estilo tradicional, por eso que es ortodoxo. Narra usando el narrador omnisciente, que es clásico, el omnisciente que habla en tercera persona y que todo lo sabe, ¿no? Sabe lo que hacen sus personajes, sabe hasta lo que piensan, ¿no? Lo sabe todo, ¿no? Y usa el tiempo lineal, o sea, tiempo en orden, el tiempo lógico, ¿ya? Hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Eso es tiempo lógico, cuando el tiempo avanza en orden, ¿ya? Es como en la realidad, pues, ¿no? Amanece, atardece, anochece. Ese es el orden lógico. O nació,
creció, vivió, se murió. Ese es el orden lógico de los hechos, ¿no? Entonces, la novela tiene orden lineal, ¿no? Lógico, cronológico. Los temas. Mira, hay un tema central y hay temas complementarios. El tema central en esta novela es la lucha por la tierra. Lo que dijo Mariátegui, lo que pensó Mariátegui, Basilio de Alegría lo lleva al campo de la novela. Va a ser una novela sobre la lucha por la tierra, ¿ya? Una lucha que se libró en los Andes entre una comunidad indígena llamada Rumi y el latifundismo o gamonalismo. ¿Qué es eso del latifundismo? ¿Se acuerdan, chicos, del feudalismo? Del feudalismo de la Edad Media. El feudalismo, esos grandes señores que tenían un montón de tierras, ¿no? ¿Y quiénes trabajaban en esas tierras? En la Edad Media se les decía siervos, ¿no? Los siervos del feudo, ¿no? Los siervos que eran pues explotados, que trabajaban la tierra, que le pagaban tributo al feudal, ¿no? Que no tenían mayores derechos más que al nombre y a la vida, ¿no? ¿No? Que podían ser vendidos, ¿no? Ese sistema antiguo, medieval, aún existía en el Perú, ¿ya? En el Perú, en la sierra, habían hacendados, terratenientes, dueños de inmensas tierras del tamaño de un pueblo. Su casa era un pueblo, fíjate, un pueblo entero, ¿no? Donde los indígenas trabajaban la tierra, donde incluso habían minas, donde trabajaban en la mina, ¿no? ¿Ya? Entonces, el indígena va a luchar contra el latifundismo. ¿Por qué? Porque el latifundismo le quita sus tierras y los vuelve sirvientes, ¿no? Usan las leyes para quitar las tierras y los vuelven sirvientes, ¿no? Contra eso van a luchar los indígenas, ¿no? Entonces, contra las injusticias del latifundismo o gamonalismo, ¿no? Ya, ¿qué más? Otro tema de esta novela es la ley al servicio de los gamonales. Sí, desgraciadamente, en esta novela denuncian cómo la ley se puede corromper y cómo la ley perjudica al indígena, ¿sí? La ley se pone al lado del más poderoso, ¿no? El gamonal, el terrateniente, ¿sí? El indio pobre no va a poder enfrentar eso. Y eso es algo, chicos, que ocurre hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando hay un juicio y se enfrentan un pobre y un rico? O uno que tiene más plata que otro. ¿Quién gana el juicio? ¿Ah? Generalmente, ¿quién gana el juicio? El que tiene más plata, el que tiene más influencias, ¿no? ¿Sí o no? Es así, hasta ahora se ve en las noticias, ¿no? ¿Recuerdan esa noticia cuando una mujer atropelló con su 4x4 a un estudiante de la uni, un estudiante humilde? ¿Acaso se fue presa? No, ella tenía sus abogados, tenía sus enlaces ahí dentro en el Poder Judicial, ¿no? Un poco más si lo acusan a la víctima de que le ha malogrado el carro con el atropello. Es así, desgraciadamente, eso pasa en el Perú, ¿no? La ley se inclina, ¿no? Cuando hay corrupción, sobre todo, ¿no? Se inclina al que tiene más plata, ¿no? ¿No? Eso va a pasar acá. La ley se inclina, en este caso, al gamonal, favorece al gamonal y perjudica al pueblo indígena, ¿no? ¿Qué más? Otro tema importante, complementario, no es principal, pero es complementario, es el tema de la comunidad como espacio de armonía, ¿ya? La comunidad como un lugar donde hay paz. Ya, justamente aquí quiero hacer una antítesis. Mira por acá abajo en el espacio verde. Antítesis. Antítesis, oposición, contraste. ¿Ya? Aquí hay un contraste entre dos espacios. La comunidad y la hacienda. La comunidad es donde viven los indígenas. La comunidad es el conjunto de indígenas que viven en una tierra, ¿sí? El autor valora mucho la comunidad.
habla de la comunidad de Rumi, una comunidad, un pueblo indígena, un pueblo que vive en paz. Ellos trabajan contentos la tierra, hasta trabajan cantando, porque lo que la tierra va a dar es para ellos mismos, ¿no? Ellos son muy solidarios, ellos trabajan en grupo, ellos se ayudan unos a otros. En Rumi el indio vive feliz, vive tranquilo. Ahí nadie los explota, ¿ya? Allí nadie no, incluso no había pobreza, ¿te imaginas eso? ¿No? Porque la tierra y el trabajo les daba lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? ¿Ya? Todo lo contrario ocurre en la hacienda del Gamonal, la hacienda Humay, así se llama, Humay, ¿no? Es un lugar donde reina la opresión y la explotación. Ahí el indígena no tiene derechos. El indígena trabaja triste, trabaja humillado porque lo explotan, porque no le pagan nada. Le dicen, tu pago es vivir en la tierra, ¿ya? Tu pago es tener un poco de comida. El indio es explotado, es oprimido, maltratado, humillado en la hacienda. Entonces esa es la antítesis, ¿te das cuenta? La oposición. En la comunidad el indio vive tranquilo, vive feliz, en la hacienda es explotado y humillado, ¿no? Es el contraste que el autor nos presenta. ¿Para qué? Para denunciar un sistema de opresión contra el indio, ¿no? Bien, vamos a ver algunos episodios claves de esta novela que es inmensa, te la recomiendo, espero que algún día la puedas leer. A mí me impactó, me conmovió muchísimo, sobre todo el final de la novela, ¿no? A ver, la obra tiene personajes centrales. Un personaje principal en esta novela es Rosendo Maki. Rosendo Maki es el alcalde probo y sabio de esta comunidad. Es un hombre anciano, de mucha experiencia, es un hombre que no sabe leer ni escribir, pero tiene mucha sabiduría popular, ¿no? ¿Ya? Es un hombre que primero se da cuenta que a ellos los engañan porque no saben leer ni escribir, ¿no? Porque no tienen instrucción. En su pueblo todos son analfabetos, ¿eh? Ninguno sabe leer ni escribir. Pero él dice, nos engañan con leyes que no podemos ni leer, ¿no? Porque no tenemos instrucción. Rumi debe tener una escuela, ¿no? Y propone hacer una escuela en el pueblo. Y todos los campesinos trabajan para hacer un local para el colegio. Y lo lograron. Ahora falta traer profesores, carpetas, ¿no? Cuadernos, lápices, ¿no? Y Rosendo, que es un alcalde luchador, viaja a diferentes provincias, ¿no? Haciendo trámites, solicitando profesores, ¿no? Mesas, sillas, ¿no? Pero siempre le ponen pretextos. Alcalde, no, no hay profesores, no, aquí en el Perú faltan profesores, dice, ¿no? Regrese el otro mes, le decía, ¿no? Iba otra vez, ¿no? Alcalde, ¿sabes qué? No hay lápices, no hay lápices, el gobierno no ha mandado cuadernos ni lápices, ¿no? Estamos hablando de educación del Estado, porque se supone que cuando es educación del Estado te manda pues, los profesores, te mandan, ¿no? Los libros, ¿sí o no? No, no ha llegado, no ha llegado. Ahora hay profesores, pero no hay lápices, ¿no? O no hay libros, ¿no? Y siempre le ponían trabas, insólito. Al final, nunca les mandaron profesores, ni, a pesar de tenían su local ahí esperando, ¿no? Para que los niños sean educados, ¿no? Pero nunca llegó, ¿no? Pero él luchaba por eso, ¿no? Y había pues puras piedras en el camino, ¿no? Él buscaba el progreso de la comunidad. Rosendo es un hombre que sabe gobernar. Él dice, esto lo ha aprendido de sus antepasados, ¿no? Él dice que la felicidad humana radica en la justicia para todos. Justicia para todos. No para unos cuantos, sino para todos. Y que los líderes, los que gobernantes,
deben buscar el beneficio de toda la comunidad, no su propio beneficio. ¿Te das cuenta cómo piensa Rosendo Maki? Él es un hombre honesto, es un hombre, es un líder. O sea, él sí sabe gobernar, a pesar que no sabe leer ni escribir, ¿ah? Sabe gobernar, ¿no? Por eso que todo el mundo lo respeta, Rosendo Maki, todo el mundo lo admira, ¿no? Y él ama la tierra, ama el mundo andino. Todas las mañanas se levanta de madrugada y sube a las alturas y se queda mirando el horizonte, donde hay montañas, hay ríos, pasan los cóndores, ¿no? Él ama esa tierra, ¿no? ¿No? Pero toda esta armonía que hay en Rumi se acaba cuando viene el gamonal, Álvaro Amenábar, ¿ya? Él es el gamonal. ¿Qué es un gamonal, chicos? Deducimos que es un gamonal. A ver quién lo dice. ¿Qué es un gamonal? Ajá, tiene muchas tierras. Así es, él es un terrateniente. Él es el dueño de haciendas, no de una, sino de varias. No una hacienda pequeñita, una hacienda enorme, como imagínate como un pueblo entero, ¿ya? O sea, tiene riqueza por la tierra, ¿no? Explota a los indígenas y gana dinero con eso. Tiene dinero, mucho dinero, y además tiene poder. Tiene poder porque se enlaza con políticos, con jueces, y son sus aliados, pues no tiene poder, ¿te das cuenta? Entonces Álvaro Amenábar llega a Rumi montado en su caballo, con sus botas, con su látigo, ¿no? Y habla con el alcalde. Le dice que él ha abierto juicio a la comunidad, que él va a demostrar con la ley que esas tierras donde están los indígenas le pertenecen, que ellos están invadiendo su propiedad. Rosendo no entiende por qué le habla así, si esas tierras le pertenecen a ellos por generaciones, ¿no? Ahí vivieron sus padres, sus abuelos, ahí ellos han nacido, ellos han crecido, tienen sus familias, ellos trabajan esa tierra para ellos, ¿no? Y el gamonal los amenaza con quitarle la tierra. Desgraciadamente, como la ley podía ser corrompida, el gamonal va a ganar el juicio, ¿ya? Este gamonal va a ganar el juicio. Los indígenas estaban preocupados, ¿no? Por esto del juicio. Y ellos decían, nosotros no sabemos leer ni escribir, no sabemos de leyes. Rosendo Maki hizo una asamblea para darle solución a este problema, ¿no? Algunos dijeron, vamos a luchar contra el gamonal, vamos a enfrentarnos con armas, decía, con nuestros machetes, con nuestras ondas, ¿no? Rosendo Maki era un hombre bien pacifista, a él no le gustaba la violencia. Le decía, un momento, recuerden que en Rumi tenemos muchos niños, muchos ancianos y muchas mujeres indefensas. Si nos enfrentamos, arriesgaremos la vida de todos ellos. Nosotros tenemos derechos, tenemos documentos, demostraremos que somos los dueños de estas tierras. Solamente nos falta un buen abogado que nos defienda, que conozca la ley, dijo, ¿no? Busquemos un buen abogado y el problema se va a resolver, decía, ¿no? Rosendo Maki era un poco, digamos, un poco ingenuo. Él confiaba mucho en la justicia, ¿no? Él pensaba que la ley los iba a favorecer, ¿no? Y contrataron un abogado, ¿eh? Él viaja a la capital de la provincia y contrata al abogado Bismar Ruiz. Bismar Ruiz, que era, según él mismo, el mejor abogado de la región, ¿no? Lo contrataron a Bismar Ruiz, dijo, no hay problema, yo los defiendo, me pagan puntual y yo defiendo a la comunidad. Vamos a ganar el juicio. Yo voy a poner en su sitio a ese hacendado abusivo. Y todos tranquilos, ya tenemos buen abogado, nos va a defender.
Vilma Ruiz luego recibe la visita del Gamonal. El Gamonal llega y le dice, quiero que seas mi aliado, quiero ganar este juicio, yo te voy a recompensar, le dicen. O sea, le estaba insinuando que le iba a pagar para que se ponga de su lado, ¿no? Y Vilma Ruiz pues le dice, señor, ¿qué me está pidiendo? Yo soy un abogado decente. Eso que me ha dicho va contra mi ética profesional. A mí me ha contratado la comunidad de Rumi. Y Álvaro Amenábar le puso en su mesa 5.000 soles en un paquete. Cuando Vilma Ruiz vio el dinero, agarró el dinero y dijo, señor, estoy a su servicio, le dijo, ¿no? Era un abogado vendido, chicos. Se vendió al Gamonal por plata, ¿no? ¿Eso es corrupción, sí o no? Claro, soborno, corrupción, sí o no. Y él va a traicionar a la comunidad, a pesar que la comunidad ya le había pagado, ¿eh? Por adelantado, le habían pagado para que inicie el proceso, ¿no? El día del juicio, Vilma Ruiz no los defendió. Hizo un discurso en favor del indígena, habló desde los incas. Por eso no servía de nada en un juicio, ¿no? El Gamonal presenta testigos pagados para decir mentiras, fraguó documentos para decir que era el dueño, ¿no?, de las tierras. Hasta había sobornado al juez. El juez era su compadre, le debía varios favores, ¿no? Ya todo estaba arreglado en ese juicio. El juez dicta sentencia y declara que el dueño de esas tierras es el hacendado Álvaro Amenábar, ¿no? ¿Y qué hizo el abogado? Se quedó calladito, no dijo nada. Cuando un juez da un veredicto y no se está de acuerdo con esto, lo que el abogado hace es apelarse. No estoy de acuerdo con este veredicto, vamos a apelar a otra instancia, otro juez, en otra fecha, ¿no? Pero él se quedó calladito, aceptó y firmó la sentencia que dio el juez. Entonces, él no lo defendió a la comunidad. Al final, el Gamonal le quita las tierras a los comuneros. Los comuneros tienen que irse, es que lo sacan a la fuerza, viene la Guardia Civil Armada, vienen peones armados del Gamonal. ¿Qué iban a hacer los pobres campesinos frente a gente, a un ejército de hombres armados, ¿no? Los sacaron a la fuerza. Le dijeron, váyanse, el mundo es ancho, busquen otro lugar donde vivir. Los sacaron de sus tierras, ¿no? Ellos que eran los dueños, ¿no? Fueron despojados de sus tierras y fueron a buscar otro lugar donde vivir, ¿no? Allá, en ese desalojo, el único que los defendió fue un bandido llamado el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez era un bandolero que estaba, pues, buscado por la justicia. Es que él era asaltante de caminos, ¿ya? Pero él estaba muy identificado con la comunidad. ¿Por qué? Porque en esa comunidad él tenía un hijo, un niño, un fierito, al cual amaba, era su bobo. Él siempre iba a Rumi por él, para ver a su hijo y a su mujer, ¿no? ¿No? Eso lo conectaba con Rumi, ¿ya? Ah, y él robaba, pero cada vez que robaba a los ricos, a los hacendados, él le daba eso a los comuneros de Rumi, ¿no? A los que él conocía, pues, ¿no? O sea, le robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. ¿A quién nos recuerda este personaje? ¿Cómo se llama este bandido legendario que roba a los ricos y le da a los pobres, ¿no? ¿Han oído de este bandido? Ah, bien, Matías. Robin Hood, él es, pues, ¿no? Ese legendario bandido que siempre estaba a favor de los pobres, ¿no? Ya, entonces el Fiero Vázquez es el Robin Hood peruano, ¿ya? El Robin Hood peruano. Él defendió a la comunidad, pero como eran tantos guardias civiles, tantos peones armados, a pesar que él estaba con su banda también, su banda de asaltantes armados, no pudo contra todos. No pudo, tuvo que retirarse, ¿no?
la comunidad queda despojada, ¿no? Despojada. Y comenzaron a buscar otro lugar. Comenzaron a subir hacia las alturas, las montañas, ¿no? Buscaban una meseta donde poder construir nuevamente su pueblo. Llegaron a una meseta, pero en las alturas, donde el frío era más intenso, donde en la noche hacía helada, donde los rayos caían hasta el suelo. ¿Te imaginas eso? Que el rayo caiga a tu costado, que el cóndor vuele por tu costado. Así era ese lugar llamado Yanañahui, una meseta situada en las alturas donde ellos decidieron reconstruir su pueblo. ¿Ya? Ahí comienzan a hacer sus chozas, ¿no? Sus rústicas casas, trabajan la tierra, pero esas tierras no eran tan buenas como las de Rumi, que eran muy fértiles, ¿no? El frío no dejaba que las plantas crezcan bien, el frío mataba a los animales que iban naciendo, ¿no? Era difícil, pero ellos lucharon por sobrevivir en Yanañahui. Cuando están ya, ¿no?, resurgiendo en Yanañahui, otra vez aparece el Gamonal y nuevamente les hace juicio, ¿ya? Y otra vez gana, nuevamente gana, pero corrompiendo la ley, ¿ya? Y entonces les dice, si quieren volver a la tierra, trabajen para mí, ¿ya? Trabajen para mí y no les faltará comida, ¿no? Mira, él lo que quiere en realidad no son las tierras. Él lo que quiere son sirvientes para su hacienda. Su hacienda es tan grande que le falta gente para trabajar allí. En su hacienda él tiene una mina de plata, tiene una plantación de coca y necesita gente para trabajar ahí. Entonces les quita la tierra para luego volverlos sirvientes, ¿no? Justo en esa época en que el Gamonal gana el juicio, el segundo juicio, llega o vuelve, mejor dicho, vuelve a Rumi Benito Castro. ¿Quién era Benito Castro? Él era hijo adoptivo de Rosendo Maqui. Rosendo lo crió como un hijo. Pero Benito era un alma rebelde. Él huyó de Rumi, porque un día su padrastro lo golpeó y él se enfrentó a su padrastro. Él huyó de Rumi para siempre. Bueno, huyó muchos años, ¿no? Benito Castro nació en Rumi, pero salió de Rumi y recorrió muchos pueblos durante muchos años de su juventud. Recorrió el norte, el centro, el sur, hasta que llegó a Lima. Llegó a Lima. Y en Lima se puso a trabajar en una fábrica como obrero, ¿ya? Y ahí veía pues que habían líderes sindicales que hablaban de luchas sociales, de derechos, hacían marchas, protestas. Él aprendió todo eso en Lima. Después se puso a estudiar en la escuela nocturna. Él era ya un adulto, ¿eh? y se matricula en una escuela nocturna. Ahí aprendió a leer y escribir, aprendió historia, filosofía. Ahí le hablaron de la Revolución Mexicana, le hablaron de la Revolución Rusa, ¿no? O sea, él aprendió muchas cosas, nuevas ideas en Lima. Y vuelve a Rumi, trayendo ideas modernas, contrarias a las creencias, a las supersticiones, a la brujería que muchas veces era la costumbre, pues, ¿no? En ese pueblo, ¿no? Benito Castro llega y lo primero que hace es enfrentarse a ciertas creencias. Por ejemplo, decían, la tierra aquí no produce, pero esa tierra de allá sí es fértil, pero no podemos entrar ahí porque ahí viven demonios, hay un muki. Estas tierras podrían ser fértiles si tuviésemos agua, dijo, ¿no? Más allá había una laguna, pero esa laguna tiene una bruja, no podemos entrar. Viene Benito y a todos los cachetea. ¿Qué bruja, qué muki? Eso no existe, le dice, ¿no? Vayan atrás, vamos a trabajar, yo los llevo. Y los convenció y trabajaron la tierra y dio muchos frutos. Desaguaron la laguna para fertilizar otras tierras que estaban secas y la tierra dio fruto. Ya ven, le dice, ¿no? Ya basta de creencias, no hay esos demonios, no hay esas brujas, ¿no? Él trae ideas modernas, ¿no?
Él se basa en la razón, en la ciencia, en los conocimientos, ¿ya? Cuando se produce el juicio, cuando gana el juicio el Gamonal, Rosendo Maqui, pues, perdón, Benito Castro propone la lucha, la rebelión contra el Gamonal, que basta ya de sumisión, que basta de dejarse pisotear, ¿no? Él propone una rebelión con armas, ¿ya? Se inicia la rebelión de la comunidad de Rumi contra el Gamonal, ¿ya? Se enfrentan a la gendarmería, se enfrentan a los peones armados, Benito va ganando terreno, ¿no? Ataca la hacienda del Gamonal, el Gamonal está muy asustado, pide refuerzos y envían un ejército de guardias civiles, ¿no? Fuertemente armados con fusiles, ¿no? Benito Castro va a decir que ellos van a luchar hasta morir. Él y todos sus guerrilleros van a luchar hasta morir por la tierra, por la vida, por los hijos, por el futuro, ¿no? Benito Castro los convenció de luchar hasta el final, ¿no? Y se produjo la gran batalla. Una batalla muy conmovedora, una batalla que nos deja impactados, porque los pobres campesinos luchaban con machetes, con hondas, los guardias civiles venían con fusiles, ¿no? Se enfrentaron en una batalla desigual, ¿no? Desigual, donde los pobres indígenas caían muertos a balazos, unos tras otros, ¿no? Benito Castro cargaba heridos, con su ropa llena de sangre, ¿no? Él lucha hasta el final. Cuando ve que ya todo está perdido, él se acuerda de las mujeres y los niños que están esperando en las chozas, ¿ya? Él va hacia las chozas, mal herido, con una terrible herida que sangra, que es una terrible hemorragia, ¿no? Y él grita, váyanse, 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 ¿no? Salen las mujeres. Su mujer abre la puerta de la choza con su recién nacido en brazos y ve cómo entre varios guardias civiles le disparan a Benito Castro en todo el cuerpo. Las balas le caen en la cabeza, en la espalda. Benito cae destrozado al suelo, ¿no? Su mujer con horror grita al ver esta escena de su esposo muerto a balazos, ¿no? Y se escuchaban muchos disparos a lo lejos todavía, ¿no? Donde seguían masacrando a los indígenas, ¿no? Benito ha muerto. Su esposa, Marguicha, ve la escena, llora, grita y al final repite una pregunta. Repite así como una especie de mujer que ha enloquecido. Como Benito dijo, váyanse, váyanse, ella responde, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya les habían dicho que el mundo es ancho y ajeno, y ellos no entendían por qué, ¿no? Benito Castro les dijo eso, ahora ya lo entiende. El mundo es ancho, pero para el indio pobre se ha vuelto ajeno. ¿Por qué ajeno? ¿Por qué ajeno? ¿Será porque no le pertenece? No, sí le pertenece, ellos son los dueños. Pero viene este sistema del gamonalismo y se lo quita. Usa la ley para quitarle la tierra. Ellos viven en esa tierra, pero explotados y no son los dueños. Ese mundo es ajeno para ellos. ¿Ya? El título es preciso. El mundo es inmenso, pero para el indio pobre se vuelve ajeno, porque no le pertenece o porque se lo han quitado, sobre todo, se lo han quitado, ¿no? Bien, este final es muy conmovedor, muy dramático, chicos, ¿no? Tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Es una crítica severa del autor a las injusticias del latifundismo, ¿no? Que destruyó una comunidad, ¿no? Muy bien, ahora sí, no, ahora el tiempo, vamos a resolver, chicos, la práctica rápidamente. A ver, todos con el libro, busquen la dirigida de este tema, ¿no?
Listos, listos, todos con su práctica. Aquí está. Ya, a ver, nos ubicamos en el... Ajá, aquí está, ¿no? El tema del indigenismo. Ahí está, dirigida 12, ¿no? Dirigida 12. Listo, listo, vamos a darle solución, ¿ya? Todos participamos en la solución. Dice, 1. La tarea fundamental del indigenismo, además de denunciar la situación postergada del indio, fue. A ver, o sea, además de denunciar la explotación, ¿qué más nos va a mostrar el indigenismo en general? Así es, muy bien, Valeria. Su cultura nos va a mostrar cómo son sus creencias, sus costumbres, incluso su folclore, su música también, ¿ah? Ya, respuesta correcta, revalora la cultura andina. ¿Ya? Muy bien, esa es la clave. 2. Son obras del indigenismo en el Perú, excepto, ¿a cuál es la excepción? ¿Cuál no es indigenista? A ver, ¿quién lo notó? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuál no es indigenista? Lo único indigenista es cuando te habla del mundo andino, la sierra, tiene que haberse ubicado en la sierra. Si no, no es indigenista, ¿no? Lógico, la ciudad de los perros se ambienta en Lima. En la ciudad es urbana, ¿correcto? Clave, entonces en la 2, la clave es la E, la ciudad de los perros de Vargas Llosa es novela urbana, no es indigenista. Muy bien, claro, todos dijeron la E, perfecto. Vamos a la 3. Son antecedentes del indigenismo peruano. Antecedentes, o sea, vivieron antes del indigenismo, pero hablaron del indígena, defendieron al indio, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver, Marjorie nos dice la C. Ángela la C. Angelina dice que es la E. Valeria la C. A ver. Aquí ten en cuenta la palabra antecedentes. Ciro Alegría y Argueda son representantes del indigenismo. Viven en la época indigenista. Antecedentes que vive antes, ¿no? En el siglo XIX. Por eso que la clave es la C. González Prada y Clorinda Mato son antecedentes del indigenismo, son precursores, ¿ya? Antecedentes es lo mismo que precursores, ¿de acuerdo? Precursores. 4. El iniciador del indigenismo en el Perú con su libro Cuentos Andinos fue, también directo, ¿ah? El iniciador, el primer indigenista, así es, muy bien, correcto Valeria, correcto Marjorie, Ángela, ¿no? Todos, ¿no? Pensamos en Enrique López Albuja. Esa es la clave, 4E. Sigamos, pregunta 5. La novela de Ciro Alegría sobre la puna seca, el hambre y la sequía se titula... Ah, no es El mundo de Sánchez Vergés, ¿no? ¿En qué novela te hablan del hambre? El hambre, producto de la sequía, de la falta de lluvias. La sequía y el hambre es el tema, chicos, de una gran novela, muy conmovedora también, titulada Los perros hambrientos. Exacto, muy bien. Los perros hambrientos. Esta novela me hizo llorar, chicos, francamente. Aquí los hijas se mueren de hambre. ¿Saben lo que es morirse de hambre? ¿No? Eh, Incluso no solamente los humanos, los animales se mueren. Y por eso que los indígenas dicen, nos morimos como perros hambrientos. Y también pues se mueren los perros ganaderos, se comen a las ovejas, huyen, avergonzados, ¿no? Después en el camino un perro se muere y el otro perro se lo come de hambre, ¿no? Viene el cóndor y se come a otro perro. Es una época de hambruna así pues dramática, ¿no? De esto hablan los perros hambrientos, ¿no? Aquí no solamente hay personajes humanos, hay personajes animales. Los perros ganaderos se vuelven personajes de esta novela. Listo. 6. ¿En qué localización geográfica se desarrollan las novelas indigenistas de Ciro Alegría? Allá, ¿en qué zona? ¿Qué zona? ¿Te acuerdas la zona?
Norte, así es, la Sierra Norte. Él viene del norte. Alegría nació pues en La Libertad y eso queda en el norte, ¿no? Por eso él conoce esa región, la Sierra Norte. Que es lo mismo que decir zona norandina. Zona norandina es Sierra Norte, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿eh? Sinónimos. 7. En la novela El mundo de Sancho y Ajeno, Benito Castro, el último alcalde que tuvo el pueblo de Rumi, murió. ¿Cómo murió Benito Castro? Claro, murió luchando por la comunidad. muy bien, chicos. Clave E, luchando por la comunidad. 8. Álvaro Amenábar, en la obra El mundo de Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría, es. ¿Quién era Álvaro Amenábar? Directo, ¿ah? Respuesta. Correcto, la de un terrateniente. O sea, un gamonal, lo mismo, ¿eh? Gamonal, terrateniente, hacendado poderoso, eso es un gamonal o terrateniente, ¿no? Tiene muchas tierras y tiene mucho poder, sobre todo, ¿eh? Mucho poder. 9. Uno de los temas expuestos en la novela El mundo de Sancho y Ajeno es uno de los temas. A ver. De arranque la primera, ¿no? El poder judicial al servicio de los asesinados. ¿Es cierto eso? Sí ocurre. El poder judicial apoya al hacendado, ¿no? Correcto. Esa es la clave, de frente. ¿Ya para qué más vas a dudar? ¿No? La A. Y la última, la 10. Con respecto a la verdad o falsedad sobre el mundo de Sancho y Ajeno. A ver, verdadero o falso. Veamos. Los comuneros viven apaciblemente, o sea, en paz, en la comunidad de Umay. Umay, así se llama el pueblo. No, se llama Rumi, ¿no? Rumi, este es falso. Claro, Umay es la hacienda, ¿no? 2. Álvaro Amenábar ansía arrebatar las tierras de los comuneros. Sí, pues ambicioso, es la ambición hecha persona, él quiere quitarle sus tierras y logra quitarle las tierras a los comuneros. Rosendo Maki, alcalde de Rumi, es encarcelado injustamente. Sí, en esta historia, como él defiende a la comunidad, lo acusan de ladrón, de haber recibido bandidos en su pueblo y lo metieron preso. Incluso lo mataron, chicos. A Rosendo Maki, que era más bueno que el pan, lo encarcelaron y lo mataron en prisión. Esto es cierto. Benito Castro es nombrado su sucesor luego de volver de viaje. Claro, Benito va a ser el último alcalde de Rumi, ¿no? Es correcto. La obra termina con la destrucción de Rumi y la muerte de Maki. Un momento, Maki es el primer alcalde, Rosendo. Él no participó en la rebelión, él ya había muerto antes. A él lo mataron en prisión antes de la rebelión. El que muere es Benito, ¿sí? Benito. Esto sería falso. Por eso que la clave sale la E. ¿Listo? Clave E. Muy bien, listo. Ya acabamos, chicos, con la práctica. Ahora tú mismo eres con el temático, ¿ya? Rápidamente, ubícate en el temático, dirígete al temático para terminar ya la sesión.